La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Mi nombre es Alicia Vera, soy artesana desde hace, digamos, unos 40 años. Nací en Chinacota, en la vereda de Iscalá Sur. Mis padres son porque mi papá todavía vive, Margarita Contreras y Gonzalo Vera. Mi papá todavía vive, tiene 95 años. Mi papá era de los que no ponían a estudiar las mujeres, sino estudiaban los hombres. Entonces, cuando yo cumplí 21 años, que era mayoría de edad, entonces yo decidí que me salía de la casa y me vine para Pamplona. Entonces acá yo estudié de noche, estudié la primaria, alcancé a estudiar 3 años en el colegio que llaman ahora Faría y no pude seguir estudiando porque me enfermé de artritis reumatoide y ya fue imposible volver a estudiar. Entonces, después me casé y tuve 3 hijos, que a mí me decían que no tuviera hijos y yo siempre tuve hijos y mis hijos crecieron. Yo decía, ¿cuándo podré ver mis hijos crecer o no? Como me habían dicho que no podía hacer nada, ni estudiar ni trabajar, sino solo hacer nada. Entonces yo me decía, veré mis hijos crecer, veré que estudian. Entonces sí los vi crecer. Sí estudiaron y son profesionales. Y cuando tenía como unos 25 años, me propuse aprender el arte de hacer manualidades. Bueno, lo de las manualidades yo lo aprendí primero. Llegó una señora que enseñaba, venía de otra parte y pasaron propaganda por la emisora que había y yo dije, voy a ir a aprender. Entonces allá nos enseñaron a hacer muñecos de unos y de otros. Después yo me quise especializar en muñecos de tela y entonces yo iba a que me enseñara la señora Sofía. Ella fue la que me enseñó a mí los primeros muñecos de tela. Después yo aprendí así a hacerlos, poco a poco aprendí que yo quiero hacer y los miraba cómo son y los iba haciendo. Y también fui al SENA a hacer algunos cursos pero eso fue ya de modistería y de otras cosas. Y ya más tarde aprendí a bordar en cinta y las primeras puntadas en bordado artesanal. Que ese también lo aprendí cuando estaba niña, que yo veía a mi tía que bordaba, pero pues ella no nos enseñó, sino apenas ella bordaba y a mí me gustaba mirarla y aprendí así también. Entonces yo como que aprendí las puntadas y entonces así ahora me recuerdo de las puntadas. Yo decía, ¿esta cómo se haría? Y me pongo y la hago. Y después aprendí a hacer los cuadros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mi mamá desde que yo soy pequeña, desde que me acuerdo, se ha dedicado a las artesanías. Hace diferentes artesanías, ha hecho peluches, ha hecho muñecas de tela, muñecas y muñecos, niños y niñas de tela. Hace cuadros pintados, cosidos, bordados y pues todo prácticamente lo que ve quiere hacerlo e intenta hacer muchas cosas. Sabe de muchas cosas de artesanía. Con esa arte, con su quehacer manual, nos ha ayudado mucho, nos ha educado en muchas cosas y pues también ha aportado económicamente en nuestra educación y sobre todo en la parte de cómo ser nosotros. Ahora ya de más edad fui a los grupos de adulto mayor
Entonces ya participé en concursos de artesanías, hacían concursos de una cosa y otra, hacíamos exposición, en varias partes hicimos exposiciones y yo iba al SENA y a la universidad, iba y ponía mi venta, mi exposición y vendía cositas y exponía. Y después hicimos concursos con los del adulto mayor, que los de las olimpiadas que hacíamos, que hacían del departamento, se hacían las olimpiadas que todavía se hacen. Y en esos concursos también gané, pues eso fue un proceso, ¿no? Yo hacía participaba y eso, y bueno, este concurso no gané, esta vez no gané, el otro año será, y así hasta que en el 2015 sí ya gané. Gané acá en Pamplona y gané en Cúcuta y nos llevaron a un viaje para el eje cafetero y disfrutamos lo más de rico todos los que fuimos. En las exposiciones lo que nos pasa a veces es que cuando hay mucha gente, porque eso lo hacíamos cuando, por ejemplo, venían los estudiantes de otras partes, de otros lugares a la universidad y se aglomera mucha gente, o cuando eran las festividades también del 4 de julio y eso, que hacían las exposiciones del SENA y en el parque, pues entonces en esas cosas uno pierde siempre muchas cositas, aunque no sea mucho, pero siempre pues cualquier cosa que a uno se le pierde, eso es platica y es trabajo, más que todo el trabajo, porque la artesanía tiene mucho trabajo. La gente no aprecia la artesanía por lo que es la artesanía, por lo que digamos, una persona llega a comprar y dice, ¿usted cuánto se echaría haciendo este cuadro? ¿Cuánto demorará? ¿Cuánto gastará? A la hora de la verdad, el gasto no es mucho, pero el trabajo y el desgaste físico y la luz, el agua, todo el tiempo que uno requiere para terminar un cuadro, un trabajo, un proyecto que se ponga en práctica, eso pues es lo que hace que una artesanía tenga su precio, ¿no? Y es lo que la gente debiera aprender a apreciar. Con mi arte pues también he ayudado para que mis hijos estudien y para las cosas de la casa, para el vestuario, para muchas cosas que se necesitan en la casa, pues si vende uno un muñequito, vende un cuadrito, pues colabora con los gastos. Entonces eso también pues le da a uno moral para seguir trabajando. Hoy en día, con tanta tecnología, con la educación que todos hemos tenido, con las actividades que los jóvenes desarrollamos, no se ve que se vaya en el tiempo a perdurar todo lo de artesanía, sino que se va dejando de lado y se puede perder porque dedican tiempo a otra cosa o no tienen la suficiente paciencia o la actitud o no quieren obtener ese conocimiento y llevarlo más allá en el tiempo. Las artesanías ya como tal parece que van a desaparecer o tienden a desaparecer, por lo que ya los jóvenes no se dedican a esos quehaceres, ¿no? Porque eso tiene uno que dedicarse como de tiempo completo, ¿no? Entonces ya mis hijos tienen su profesión, entonces ellos se dedican a sus trabajos y pues no les queda tiempo. Yo les digo que si quieren aprender a hacer algo de lo que yo sé, porque son muchas cosas, ¿no? Entonces pues que no les queda tiempo y que les da como perecita también. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.